El proceso de la enfermedad y las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. El proceso convencional de una afección orgánica o enfermedad sigue la lógica en etapas claramente diferenciadas. La eutonía o normotonía, al punto que sobreviene una emoción negativa, un impacto energético que, absorbido por el ser humano, genera consecuencias negativas a algún órgano específico. El tipo de emoción impacta en puntos específicos del cerebro que, a su vez, están conectados con respectivos órganos que se afectan por el impacto. Pasando de la normotonía a la simpaticotomía permanente. Aumentando la función de proliferación celular, verbigracia, los tumores. Sobreviniendo la citostasia, la necrosis y la ulceración, es decir, el proceso de la enfermedad. Interviene entonces la atención médica. El tratamiento, la medicación, la mejora, es decir, se ingresa a la fase vagotonía permanente, hasta que se sana. Pero, ¿se sana? Si ello ocurre, entonces se vuelve a la normotonía, surgiendo las cavernas, quistes, de pronto fibroadenomas encapsulados, sobreviniendo la cicatrización y calcificaciones. El gran problema es que, generalmente, el paciente no relaciona la enfermedad con la ocurrencia del conflicto emocional que lo origina. Resultado, la enfermedad y el tratamiento se prolongan, propiciando la mejora del paciente, pero, ¿sanará? Veamos el proceso desde el ángulo de la medicina germánica que se sustenta en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. A partir de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, ha quedado demostrado científicamente, lo que hace muchísimo tiempo se sospechaba, el origen emocional o psíquico de todas las afecciones orgánicas o enfermedades. Es decir, que detrás de cualquier dolencia, excepto accidentes, envenenamientos, plagas, desnutrición y desórdenes genéticos, siempre existirá un componente conflictivo en cualquier cambio orgánico, que se puede tratar con terapias vibracionales. En la ciencia curativa germánica, una enfermedad no es considerada como un error de la naturaleza, sino que es el resultado de una modificación biológica debido a la incapacidad del ser por adaptarse a cierta circunstancia. Por lo tanto, el viejo concepto que tenemos de enfermedad cambia por completo, originando esto, el fin de la vieja definición que la caracteriza, desorden, mal, trastorno, etc., que se le atribuye a todas las enfermedades. Muchos estudios han demostrado que hay una relación directa entre nuestro estado emocional y nuestra salud. La gente que sufre de depresiones y emociones negativas durante periodos prolongados de tiempo sufrirá también con el tiempo algún desorden a nivel físico. Las personas que hablan mucho de enfermedad son más propensas a padecerlas. El miedo es una emoción muy negativa que no beneficia a la salud. Los estudios científicos han probado que no importa lo bien que alimentamos a los bebés, cuando pierden el contacto, las caricias y el cariño de sus madres, pueden incluso llegar a morir. Los abrazos tiernos de las madres llegan directamente al ADN de sus bebés. Revisemos las 5 leyes biológicas. Primera ley: toda enfermedad tiene un origen en un impacto o shock biológico inesperado, la ley férreas del cáncer. Segunda ley: ley bifásica de todos los programas biológicos, cada enfermedad se desarrolla en 2 fases, 1, conflicto activo y 2, reparación del órgano. El tema a esclarecer es: en el proceso de la afección, evolución del conflicto biológico, se interviene con la terapia cuántica Fibo-Sapper, propiciando la regeneración celular y el proceso de recuperación, para la resolución del conflicto biológico. Y el regreso a la normotonía. Pero, igual. El gran problema es que generalmente, el paciente no relaciona la enfermedad con la ocurrencia del conflicto emocional que lo origina, y, si bien la terapia Fibo-Sapper saca al paciente de la crisis y lo pone en fase de normotonía. Si no se detecta el conflicto emocional que originó la enfermedad y se trata para eliminarlo, controlarlo y manejarlo, la enfermedad puede, tarde o temprano, volver y se inicia nuevamente la fase de simpaticotonía, aumentándose la función de proliferación celular, verbigracia, los tumores, sobreviniendo otra vez, la citostasia, la necrosis y la ulceración. Es decir, otra vez el proceso de la afección a los órganos involucrados. Por tanto,
Es fundamental que con la terapia cuántica FiboSapper se inicie un proceso de exploración psicológica para ayudar al paciente a ubicar sus emociones negativas que dieron origen al conflicto biológico y así erradicarlo definitivamente, remitiéndose la enfermedad. Tercera ley. El sistema ontogenético de los programas biológicos, desarrollo de las 3 capas germinales a partir de las cuales se originan todos los órganos y tejidos del cuerpo, endodermo, mesodermo y ectodermo. Cuarta ley. El sistema ontogenético de los microbios, manejo adecuado de los microbios en la fase de curación, conflictólisis. Quinta ley. La enfermedad es un programa biológico, cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa biológico significativo de la naturaleza, creado para resolver un conflicto biológico inesperado que, a su vez, tiene su origen en un impacto emocional negativo. La terapia cuántica FiboSapper saca al paciente de la crisis y normaliza a los órganos afectados. Pero como se ha mencionado, se debe iniciar simultáneamente un programa de exploración psicológica para resolver el conflicto emocional. Solo así se logrará la remisión total de la afección orgánica. Ahora mostramos la correspondencia capa embrionaria órgano posible emoción negativa originaria. Marcamos un ejemplo, problema de autoevaluación, sentimiento de ser menos que los demás en el mesodermo nuevo, afecta la médula y los huesos. Un esquema se correlaciona como este, orienta el programa de exploración psicológica. Veamos la integración de la terapia cuántica FiboSapper al ciclo Hammer, de manera secuencial. El conflicto emocional se da por un conflicto del pasado y su correlato al futuro. El conflicto del pasado pendiente, no resuelto, que puede provenir desde el claustro materno por un acontecimiento o un sentimiento, que genera un biochoc, que también puede ser causado por un proyecto sentido sin solución satisfactoria, dramático, inesperado, desestructurante, vivido en soledad. El biochoc queda grabado, es estimulado y reactivado en el engrama. Así el conflicto del pasado está pendiente, no resuelto. Esta situación u otra condición genera ansiedad y con ello preocupación que lo convierte en un conflicto del futuro, concurriendo así en el conflicto emocional. La pregunta es, ¿desde cuándo? El conflicto emocional impacta la psique y el foco Hammer, afectando el órgano correlacionado al foco Hammer y afecta su vibración, sacándolo de su frecuencia óptima. Simultáneamente el inconsciente inventa una vía suplementaria de supervivencia, generando un síntoma como tentativa a la solución al shock vivido, lo que configura el conflicto biológico, como respuesta arquetípica, concurriendo el conflicto energético, bajando la vibración de las células del órgano afectado. Ese es el proceso del conflicto, que deriva en la enfermedad. ¿Cómo ayuda la terapia cuántica vibracional FiboSapper? Busca resintonizar al órgano afectado a su frecuencia óptima y a la vez, por electrocución, busca destruir los patógenos que pudieran afectar al órgano enfermo, incrementando la energía celular. Ese es el proceso de sanar. Se biodescodifica el conflicto, hackeando su origen, proceso en el cual el apoyo de una adecuada exploración psicológica ayudará a traerlo al nivel consciente, para encapsularlo o, de ser posible, eliminarlo. Resuelto el conflicto biológico, es importante sostener un periodo de tratamiento cuántico y de exploración y ajustes psicológicos, para asegurar la remisión y para dar lugar a la prevención, de modo de evitar cualquier tipo de recaída. Por el lado psicológico se da al corazón una razón para seguir latiendo, un profundo sentido de propósito y conjuntamente con la terapia FiboSapper, mantenerse en una zona de alta vibración, asegurando la recarga energética, con una buena nutrición, reduciendo el nivel de cortisol e incrementando los niveles de serotonina, dopamina y oxitocina. Resulta claro, como se ha mencionado, que la afectación al órgano propicia que éste deje de vibrar en su frecuencia óptima y que, consecuentemente, las células bajen también su capacidad energética. Entonces, lo primero que se debe hacer es volver al órgano a su frecuencia óptima y recuperar la energía. Ello se logra con la terapia cuántica FiboSapper que, además por electrocución elimina los patógenos remanentes, sin perjuicio del proceso Hammer que se ve acelerado. Lo demás, manejar el conflicto emocional y, si es posible, desaparecerlo. En memoria de Eduardo Marisca García Rosell, una mente brillante.